Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más de Física y Mates. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de derivadas parciales para practicar un poquito lo que hemos aprendido en los vídeos anteriores. Nos dan esta función que tenemos aquí de dos variables, x e y cuadrado por el coseno de x más x partido por la raíz de y cuadrado más 1. Nos piden que calculemos la parcial segunda de f con respecto de x dos veces y que calculemos también la parcial segunda de f respecto de x y respecto de y. Bueno, pues como podéis ver es básicamente lo que hemos visto en vídeos anteriores, pero bueno, vamos a practicar un poquito haciendo las derivadas. Vamos a comenzar con el apartado A. En el apartado A, para poder calcular la parcial segunda de f con respecto de x dos veces, nosotros lo que hacemos es que partimos de la función f de xy y como tenemos que derivar dos veces con respecto de x, derivamos una vez respecto de x y obtenemos la parcial de f con respecto de x, que es la derivada parcial de primer orden. Volvemos a derivar otra vez más con respecto de x y obtenemos la derivada parcial de segundo orden, que es la parcial de f dos veces con respecto de x dos veces. Este pequeño esquemita que yo he hecho aquí para orientar cuáles son los pasos que tenemos que hacer para conseguir esta segunda derivada parcial, solo es necesario que lo pongáis si os aclara algo o si estáis comenzando a hacer este tipo de derivadas. Una vez que ya tengáis el suficiente vicio haciéndola, pues quizá os lo podáis ahorrar. Hemos dicho que empezamos haciendo la parcial de f con respecto de x. Bueno, pues si vemos la función, son dos sumandos. En el primer sumando tenemos una parte que depende de x, que es el coseno, y otra que no depende de x. Por lo tanto, la que no depende de x, que es el y cuadrado, lo dejamos igual, y la que depende de x, que es el coseno, la derivamos. Lo voy a dejar así y esta derivada la desarrollaré en el siguiente paso. Ahora fijaros bien que en esta parte que tenemos aquí es un denominador donde tenemos pues la variable x y la variable y. Nos convendría escribir esto de otra manera para tener las variables aisladas y que a la hora de hacer la derivada parcial nos resulte mucho más sencillo. A mí se me ocurre hacer lo siguiente. Esta fracción lo que voy a hacer es que la voy a escribir así, como 1 partido por la raíz de y cuadrado más 1 por x. Esto es lo mismo que esto. Entonces fijaros que si yo lo escribo así, he aislado en el primer producto la variable y, todo lo que depende de y, y en el segundo producto todo lo que depende de x. Por lo tanto, si en vez de mirar esto así, lo miramos de esta otra manera, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que al hacer la parcial con respecto de x, como esta primera parte no depende de x, la dejamos exactamente igual, 1 partido por la raíz de y cuadrado más 1 por la derivada con respecto a x de esta parte que sí depende de x, que es x. Bueno, pues vamos a derivar. La derivada del coseno es menos el seno, por lo tanto, menos seno por y cuadrado serían menos y cuadrado por el seno de x, más esto que tenemos aquí, que no lo tocamos, y cuadrado más 1, por la derivada de x, que es 1. Es decir, no lo pongo porque esto por 1 es esto mismo. Bueno, pues ya hemos hecho la primera parcial de f con respecto de x. Ahora tenemos que hacer la parcial segunda de f con respecto de x dos veces, que no es más que la derivada de lo que tenemos aquí. Bueno, empezamos con el primer sumando, tenemos una parte que depende de y, eso no lo derivamos, lo dejamos exactamente igual. Y ahora tenemos una parte que depende de x, que es el seno. Esa parte sí la tenemos que derivar porque estamos derivando respecto de x. Y ahora fijaros que en este sumando no tenemos nada que dependa de x, por lo tanto se comporta como una constante y su derivada vale 0. Por lo tanto, esto sería la derivada del seno, es el coseno, y yo tendría menos y al cuadrado por el coseno de x. Por lo tanto, ya he calculado lo que me está pidiendo el problema, que es la segunda parcial de f respecto a x dos veces, que sería menos y al cuadrado por el coseno de x. Vamos allá con el apartado B del problema. En el apartado B del problema nos pedían la parcial segunda de f con respecto a x y con respecto a y. He puesto aquí nuestra función para tenerla presente, pero el segundo sumando, si recordáis en el apartado anterior,
hice este pequeño cambio para separar un poco, para aislar las dos variables. Así, de esa manera, cuando hago las derivadas parciales, pues lo tengo mucho más sencillo. He colocado aquí también un resultado del apartado anterior, que es la parcial de f con respecto a x, porque lo vamos a necesitar para calcular la parcial segunda de f con respecto a x y con respecto a y. Bueno, vamos a hacerlo. Nosotros partimos de la función f de x y, hacemos primero una parcial con respecto de x y obtenemos la parcial de f con respecto de x, y posteriormente pues derivamos respecto de y obtendríamos la parcial segunda de f con respecto de x y con respecto de y. Algunos de vosotros podría pensar, ¿no? Me podría decir, bueno, ¿y por qué no derivas primero con respecto de y después con respecto de x, que sería exactamente lo mismo? El motivo es muy sencillo. Si yo derivo primero con respecto de y después con respecto de x, tengo que hacer dos pasos: el derivar primero con respecto de x y el derivar después con respecto de y. Sin embargo, si derivo primero con respecto de x y después con respecto de y, solo tengo que hacer un paso, porque la parcial con respecto de x de la función f ya la he calculado en el apartado anterior, que es esto que tengo aquí. Por lo tanto, ahora lo que me quedaría sería hacer la parcial segunda de f con respecto de y dos veces, que no es más que derivar con respecto de y esto que tengo aquí, que es la parcial de f con respecto de x que he hecho en el apartado anterior. Por eso, cuando hagáis algún ejercicio de este tipo, tenéis que tener un poco de picardía y de las posibilidades que tengáis para calcular una derivada parcial de segundo orden, usar aquella que os ahorre algo de trabajo. Bueno, al derivar esto respecto de y, pues tengo que me depende de y en este primer sumando un menos y cuadrado que voy a tener que derivar. Lo voy a poner así y lo desarrollaré posteriormente. El seno sigue exactamente igual porque no estoy derivando con respecto de x. Y fijaros que todo esto que tengo aquí, esta raíz cuadrada, este 1 partido por la raíz cuadrada de y más 1, todo esto depende de y lo voy a tener que derivar. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que esta derivada la voy a hacer aparte para que no se enguarre mucho la pizarra. ¿Cómo derivo 1 partido por la raíz cuadrada de y cuadrado más 1? Bueno, pues en primer lugar, yo esto lo puedo escribir como 1 partido por y cuadrado más 1 elevado a 1 medio, ¿verdad? Y a esto le hago la derivada. Y esto es lo mismo que y cuadrado más 1 elevado a menos 1 medio. Es decir, como tengo 1 partido por esto, pues esto lo paso arriba cambiándole el signo este que tengo aquí de más a menos. Y ahora hago la derivada de esto que tengo aquí. ¿Cómo es esta derivada? Pues sería el menos 1 medio por la función tal como está, y cuadrado más 1 elevado a menos 1 medio menos 1 por la derivada de lo que hay aquí dentro, que serían 2y. Entonces me quedaría menos 1 medio por y cuadrado más 1 elevado a menos 3 medios por 2y. Fijaros que este 2 se me va a ir con este 2 y esto me va a quedar menos y cuadrado más 1 elevado a menos 3 medios por y. Esa va a ser mi derivada. Bueno, pues ahora me voy aquí arriba, igual, y digo, bueno, ¿cuánto es la derivada de menos y al cuadrado? Pues menos 2y por el seno de x, más esta derivada de aquí con respecto de y, que la he hecho ya aquí abajo y que me quedaría menos. Fijaros que más con este menos se me va a convertir en un menos y me quedaría menos, pues el y cuadrado más 1 elevado a menos 3 medios por y. Y ya habría terminado la derivada parcial segunda de f con respecto a x y con respecto a y. Como podéis ver, este tipo de ejercicios son todos muy similares. Quizás la mayor dificultad está en cuando tengas un trocito de función o una función donde todas las variables están mezcladas, tratar de aislar las variables para que a la hora de derivar, como yo he hecho aquí, pues quede lo más sencillo posible. Pero bueno, eso te lo da la práctica.
Bueno amigos, espero que el vídeo os haya gustado y os haya resultado muy útil. Si ha sido así, por favor, darle al me gusta, un pulgar arriba, así esa es una forma de darme las gracias. Suscribiros al canal, para mí es muy importante que te suscribas porque así haces que mi canal vaya creciendo. Si tienes alguna duda la puedes dejar en el cajetín de comentarios, yo trataré de responderla y ayudarte lo antes posible. Y bueno, compartir este vídeo con vuestros compañeros de estudio, que estoy completamente seguro que os lo van a agradecer bastante. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Estudiad.